Hola amigos de Algo Más Que Cine, bienvenidos a un nuevo episodio del Juego de Spielberg, aquí cubriendo el Cerefic. Estamos conversando hoy con la directora Antonella Sudasasi, que presentó su más reciente trabajo llamado Memorias de un Cuerpo que Arde. ¿Cómo estás, Antonella? Bienvenida. Gracias, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Tenía muchas ganas de conversar con vos porque, sinceramente, así aquí en este podcast que hablamos tanta papaya, como decimos, vos fuiste la primera persona con la que yo realmente entrevisté profesionalmente hace años con El Despertar de las Hormigas, y yo, mira, vamos a retomar aquella conversación, la vamos a traer para acá, aquella cuando estaba empezando, así que no la vuelvan a ver porque está terrible. Qué bueno, sí, pues sí, qué bueno. Retomando. Sí, retomamos aquella conversación. ¿Cómo has estado? ¿Cómo ha sido este viaje desde aquella vez, desde El Despertar de las Hormigas, cuando la estrenaste, hasta llegar a este segundo largo? ¿Cómo ha sido ese proceso creativo? ¿Cómo ha sido toda esa experiencia? Súper, realmente, bueno, ha sido intenso, a pesar de que pasan 5 años entre películas, siempre es complejo, ¿no? Levantar un proyecto, buscar el financiamiento, filmarlo, bueno, y en mi caso que hago guión, dirección y producción, estoy, la verdad, más sobrecarga de trabajo. Pero no, la verdad que muy feliz de poder estrenar la película, muy feliz de mostrarla al público nacional, por fin. Y nada, o sea, también muy contenta de la recepción que tuvo el viernes en el estreno. Fue muy hermoso poderla compartir con el crew, con el cast, bueno, con todos aquellas personas que nos apoyaron en algún momento. Y bueno, es como, ¿verdad? Volver a casa. Entonces es muy bonito. Sí, estuvo muy bonita la presentación, realmente. Primero tengo que decirte que me gustó mucho la película, realmente me conmovió. Lo que vamos a hablar más a profundidad, porque me conmovió. Sí, fue una bonita muy recepción, tengo que decirlo. Es muy bonito ver una película nacional cuando llega a salas, en este caso como un festival, que viene con muy buenas reseñas, muy buenas críticas desde afuera, ejemplo, de gente desde afuera que ya la ha podido ver y comentar, y cuando llegan de uno dice, wow, sí, o sea, es producto nacional y de buena calidad, que ese es el cine que nos representa. Entonces, primeramente por ahí, ¿verdad? Que, o sea, es todo un honor, ¿verdad? Gracias. Sí, bueno, a veces siempre es difícil, ¿verdad? Porque la critican con ojos más fuertes, ¿no? O sea, es como que genera muchas expectativas y el objetivo de alguna forma es cumplirlas, porque si le va bien afuera, pues todo el mundo quiere verla, a ver qué tan buena es, ¿no? Entonces eso genera como una expectativa alta. Pero bueno, no, yo me llevo el aplauso cálido al final, que duró muchos minutos, y muy feliz de los comentarios posteriores. Y no sé, o sea, creo que es una película por su naturaleza que, como bien decís, conmueve mucho, porque los testimonios de estas mujeres son muy fuertes. Y sí, o sea, uno no puede obviar pensar en sus madres, en sus abuelas, en sus tíabuelas, ¿verdad? En cómo fue para ellas. Entonces creo que esa reacción más emocional del público es muy linda. Sí, yo me conmoví un poco más porque, bueno, personalmente, aquí entre nos, en esta plática, yo no conocí a mis abuelas. A mis abuelas, la que es paterna murió cuando yo ni siquiera existía, ni en los planes de mis papás. Y mi abuela materna murió, yo tenía que 4 años, 5 años, entonces digamos, nunca tuve una relación más allá de lo que le cuenta uno a nuestras madres, así. Entonces, conocer un poco esos relatos de esas mujeres de esa edad que podría tener mi abuela al día de hoy, entonces como que eso te conmueve, esa fibra, y eso es lo que me pasó a mí, tengo que confesarlo. Y obviamente también te deja pensando un poco sobre cómo, de hecho, mi mamá no la ha visto, yo quiero que la vea, la película, quiero llevarla cuando se estrene en cines para ver cómo la reacciona ella, porque creo que es una película que te deja esas emociones y quieres conocer un poco más allá de la figura de la madre de uno. O sea, uno nada más ve como, en veces me pasa que uno nada más ve a la mamá como mamá, y a veces se lo ve que también es mujer. Sí, claro. Sí, eso es lo que yo digo como el tema de las abuelas. Bueno, vos no tuviste la oportunidad de convivir con ellas, pero también hay un vínculo muy distinto, por lo menos entre madre-hija, madre-abuela, ¿no? Como que de alguna forma hay una especie de relación. Bueno, yo me imagino que pasa igual, yo hablo desde mi experiencia, por supuesto, entonces no sé si pasa igual en los hombres, pero sí, o sea, creo que hay un vínculo muy importante, o sea, con las abuelas, los abuelos.
y en general sí tendemos a santificar a esas abuelas, ¿no? O sea, tendemos a pensar que son santas y que jamás imaginárnoslas, ¿verdad? Queriendo ligar, queriendo acostarse con alguien, en ese proceso de ir al doctor para que la revisen, porque, o sea, como con esas cosas, como, ¿qué? Suave. Entonces es muy interesante, ¿no? Descubrir que de alguna forma siguen siendo personas hasta los 90 y tantos, o hasta los 100, hasta la edad que mueran, ¿no? Sí, sí, por eso te decía que a veces a uno en ocasiones se le olvida que la mamá o la abuela también es mujer, o sea, no es solo abuela y mamá. Entonces yo creo que eso es lo que más me gusta de la película, porque uno como dices, como hombre, te deja esa llamada de atención también para uno. Entonces, ¿cómo surge la idea de contar estas historias? O sea, ¿qué te motivó que te llamara, que quisieras contar estas voces y que le llamaras Memorias de un cuerpo que arde? Sí, mira, a ver, yo empecé hablando con mi abuela mayor, o sea, mi abuela paterna. De hecho, estaba en el cine, lo cual fue muy hermoso. Ella tiene 98 años ya. Y bueno, yo empecé hablando con ella, pero ya como que la memoria no le daba para tanto, ¿no? O sea, como que empezábamos a hablar y siempre me repetía lo mismo y me decía esto, pero como que no logré profundizar, digamos, en los temas que quería hablar. Entonces, a partir de ahí fue como que empecé a hablar con otras mujeres para ver qué me podían contar. Es cierto, lo dije en el cine también, pero digamos, algo que no dije porque estaban mis tías por ahí, ¿verdad? Entonces me dio un poco de vergüenza, pero yo siempre me he preguntado digamos, de mi abuela materna también, que tuvo 11 hijos, y hay como una especie de chiste, broma familiar que decían de que mi abuelo, ¿verdad? No se le bajaba ni en las curvas y así. Entonces yo digo, escucha, ¿sabes? O sea, disfrutó su sexualidad, tuvo una sexualidad deseada, una maternidad deseada. Obviamente llamó profundamente a todos sus hijos y eso no quita una cosa, ¿verdad? O sea, que ya se haya dedicado toda su vida a sus hijos, sus nietos, etcétera, no quiere decir que no necesariamente haya podido pasar por situaciones en las que tal vez no estuvo a gusto. Entonces, bueno, yo eso nunca lo sabré porque no pude hablar con ella y me agarró un poco tarde para hacer esta película o para tener esa conversación, pero bueno, empecé a hablar con otras mujeres y de esa conversación surge la película. ¿Y cómo? ¿Y por qué no muere de un cuerpo que arde? Bueno, no sé si recordás, es una de las frases que dicen las mujeres. Bueno, es que obviamente en el interín, o sea, como cuando yo iba hablando con estas mujeres, o sea, hablé casi que un año y medio, creo que fueron, año y medio, casi 2 años, estuve hablando con ellas en diferentes momentos y cosas así, pero bueno, en general estuve 2 años de investigación y fue como que a veces sus frases ¿verdad? Me despertaban un universo de imaginación. Y me acuerdo cuando me dijo una de ellas que ella necesitaba un bombero para apagar este fuego que siente, y yo dije, pucha, sí, tiene que haber algo con fuego, ¿no? O sea, tiene que haber algo como con estos cuerpos, y ahí vino, Memorias de un cuerpo que arde, claro, son los recuerdos de ellas, son las memorias de ellas, de esos cuerpos, nunca dejan de bullir, ¿verdad? Que es como dice una de ellas también. ¿Y cómo buscaste a estas mujeres? ¿Cómo fue? Porque personalmente sentí como que había una naturalidad tanto en las conversaciones y asumo que esa naturalidad es la forma en que vos interactuaste con estas mujeres. ¿Cómo fue a la hora de, no solo de seleccionar qué material sale en la película, sino cómo nace, o sea, cómo crear estas conversaciones que para que estas mujeres se sientan tan libres por lo mismo, porque son mujeres como dices vos, abuelas que cargan un tabú muy grande a hablar de estos temas? ¿Cómo fue esa experiencia, sacarles esas memorias, esos recuerdos? Yo te digo una cosa, yo creo que es contextual, digamos, obviamente hay una apertura, no deja de ser un tabú, por algo prefirieron el anonimato, ¿no? O sea, yo creo que sigue siendo un gran tabú, de hecho muchísimas mujeres hasta me dijeron, yo no quiero que me cambien el pitch de la voz, o no quiero salir, y a medio camino de investigación decían, yo ya no quiero hablar de estos temas, y se salían, ¿verdad?, de la investigación. Entonces, sigue siendo un gran tabú, pero de alguna forma contextualmente el mundo hay una mayor apertura, digamos, a hablar de estos temas, y creo que coincidió, bueno, eso, ¿verdad?, que ya hubiera pasado el Me Too también, de que hay una apertura mayor a nivel nacional, mundial, pero también creo que coincidió el hecho de que fue en pandemia. Y eso generó un vínculo inesperado mío con ellas, porque yo de repente me volví como en su confidente, ¿no? Yo era la persona a la que le hablaban una vez a la semana, casi como una cita terapéutica, ¿verdad? Donde soltaban todos
Con la psicóloga. Muchas de las conversaciones tenían que ver con la soledad, con el estar encerrada, lo que hacían a diario, ¿verdad? Entonces había mucho simplemente de yo estarlas acompañando en esa época cuando no podían ver a nadie. Entonces yo creo que eso generó un vínculo muy lindo, muy hermoso, que nos permitió de alguna forma intimar, digamos, y que ellas me confiaran a mí ciertos relatos o ciertas historias que de alguna forma no han compartido con nadie, no han compartido con sus hijas, no han compartido con sus nietas, pero que sí tuvieron la oportunidad de compartir conmigo. Yo creo, y bueno, ¿cuál fue la tarea más difícil a la hora de qué audio tenía que salir? O sea, ¿cómo se dice? Esto sí, esto no. ¿Cómo fue ese proceso tan difícil? Mira, fue un proceso muy interesante porque realmente, bueno, estuve 2 años investigando y 1 año por lo menos escribiendo el guión. A ver, yo iba como medio escribiendo mientras que, es decir, uno cuando investiga va escribiendo, ¿no? Por lo menos mentalmente, y yo iba también escribiendo los tratamientos, iba medio preseleccionando ciertos textos que yo decía, esto tiene que estar así, pero ya como de sentarme con todo el material, escucharlo y procesarlo para que fuera un guión, fue un proceso complejo porque implicaba, digamos, ordenar primero un material extenso, ¿verdad? Tenía más, no sé, o sea, tenía más de 20 horas de material o más. Y era escuchar y sacar, digamos, aquellos testimonios y irlos acomodando. Entonces yo trabajé de forma cronológica, de alguna forma, ¿verdad? De la niñez hasta la adultez, iba separando por temáticas, que la soledad, que la muerte, que la menopausia, que, ¿verdad? Iba como ordenando cronológicamente todo ese material y iba en escrito, digamos, trabajando y editando esos textos. Ya cuando yo tenía como una especie de esqueleto, armé un guión. Ese guión lo destrocé cronológicamente, por así decirlo, o sea, hice lo que quise, o sea, pasaba de un tema a otro, así, no sé qué. Tuve una asesoría de guión en su momento y fue como, ok, está muy bien, pero yo creo que el destrozarlo cronológicamente y brincar tanto puede hacer que uno pierda el hilo conductor. Entonces volví a esa cronología, reacomodé otra vez el guión y luego volví otra vez a medio desordenarlo. O sea, como que volví a lo inicial y volví a desordenar. Entonces, hasta llegar a un punto donde se pudiera mantener la tensión y la atención en el guión y, digamos, se contara la historia de la mejor manera. Pero sí, fue un proceso de edición enorme a la hora de hacer el guión y después, cuando ya hicimos el montaje de la película, cuando ya teníamos todo filmado, pues editar, sin perder la esencia de lo que ellas habían dicho. Porque, claro, yo tengo un guión de 90 páginas, 82 páginas, creo que era el guión, donde caben los textos a modo de diálogo y todo. Pero cuando los escuchas y los estás poniendo con imagen, yo tenía 3 horas de película. Entonces tenía que seguir recortando, ¿no? Entonces el montaje también fue un proceso de edición importante, ¿no? Sí, esa es una de las preguntas que te hace, porque el montaje es muy peculiar dentro de la película, no solo porque tienes que ir armando con el audio, sino con la imagen. Y tras de eso noté que jugaste mucho con planos secuencias, entonces, y que iban apareciendo cosas de lo que íbamos escuchando en la pantalla. Entonces asumo, y yo intuí obviamente que el montaje tuvo que ser bastante complejo para que fuera armando todo lo que escuchábamos contra lo viendo. Sí, mira, es que bueno, el guión, algo que se me olvidó de comentarte es que cuando estaba escrito el guión, o sea, no solo estaban ordenados los testimonios, sino además la puesta en escena, porque la puesta en escena pues prácticamente era la de una ficción. Entonces yo tenía completamente la estructura narrativa de los testimonios y luego qué se veía en pantalla. Entonces se filmó exactamente lo que ves en pantalla. O sea, yo creo que se habrá sacado una escena cuando mucho, fue el único material que no se usó y fue por eso, porque realmente teníamos poco material y poco material visual y mucho testimonio. Entonces usamos prácticamente todo el material filmado. Obviamente escogiendo tomas y demás, pero digamos, no hay planos o escenas adicionales que se hayan descartado, sino que todo está en guión. Y si vos te lees el guión y ves la película, es prácticamente igual. O sea, no hubo grandes cambios, porque la película es como era, como vos decís, plano secuencia. Y por otro lado,
o sea, como interactuaban estos tiempos pasado y presente en la misma toma, era súper difícil mover la estructura visual narrativa. Entonces no era como que yo podía poner, ok, me voy a traer todo este bloque aquí al frente, porque perdía completamente la lógica planteada en la puesta en escena. Entonces, editar, o sea, el montaje de imagen fue relativamente sencillo. O sea, nosotros no cambiamos. Desde el primer corte que tuvimos al último corte, habrán cambiado milésimas de segundos, ¿sabes? Visualmente. Lo que íbamos trabajando una y otra vez era el audio. Qué testimonios, cómo hilaban mejor, cuáles quitar, cuáles poner, cómo reducirlos al máximo, cómo conectar ciertas ideas que de repente se sentían ya escuchándolas así como y viéndolas con la imagen, se sentían un poco desengranadas, ¿verdad? Entonces fue eso, o sea, el proceso de montaje fue sobre todo editar audio. Sí, entonces, o sea, es una película que se le nota el montaje, se nota que tiene un montaje bastante pensado y con bastante trabajo. O sea, es que sí. Eso se nota, o sea, cuando uno lo ve que es suave. O sea, yo creo que fue una puesta en escena muy pensada que nos llevó a un montaje de corte fino, digamos, de llevar a la película a lo mejor posible, ¿verdad? No, y te salió muy bien, tengo que decirlo. Me gusta ese aspecto. Es que me gusta mucho porque me quedé analizando un poco tu primera película y ver aquí, o sea, y se nota un cambio bastante, no en cuanto a los temas, sino como a esa experiencia que creo que has adquirido desde tu primera peli a esta peli. O sea, no sé cómo lo sientes vos, o sea, uno lo ve así por fuera. Claro, claro. No, yo creo que sí, o sea, yo creo que hay digamos, en esta película me arriesgué muchísimo más, ¿verdad? Es que una primera película uno está como con susto de alguna forma, hay muchas cosas que no controladas, los procesos de realización son complejos, ¿verdad? O sea, son procesos muy intensos que si no los has vivido nunca, pues requieren demasiado tuyo, o sea, requieren demasiadas decisiones constantemente, manejar equipo, ¿verdad? O sea, gestionar el equipo, el crew, el cast. Entonces son procesos que requieren muchísimo de vos y a veces, bueno, a mí me pasa que yo filmo mucho. Entonces, o sea, quiere decir como que yo repito mucho hasta llegar al punto en que yo digo, ok, esta es la toma. Entonces, a veces se me iba el día completo sacando cosas y no podía sacar otras que quizás había querido hacer. Eso en la primera. Entonces en la segunda yo fui más consciente con el plan de grabación y de alguna forma pedí con la asistente de dirección que me dieran más tiempo para filmar. Porque es cierto, o sea, a veces se va todo en seteo, todo en esto y el momento de ya, grabación, ok, grabe, en 3, 2, 1, acción. Son minutos, ¿verdad? Al día. Entonces, bueno, sí, eso. En este momento también estaba más en control de la producción y por ende entendía más mi lógica de filmar y me permití explorar y jugar más, porque de última es eso, o sea, tenés una película que son muy fuertes los testimonios, pero no tenés nada que mostrar y cuando empiezo a jugar con actrices, pues es un reto, pero también una oportunidad para jugar, ¿sabes? Para hacer un poco lo que se nos ocurría y lo que queríamos hacer y junto con dirección de foto y dirección de arte, los tres hicimos una ¿cómo se dice? Dupla, pero de tres. Un trío dinámico, ¿verdad? De ahí, de repente, o sea, un trío dinámico demasiado como hacia la misma línea, ¿no? O sea, todos estábamos muy integrados, todos estábamos como muy entendidos de cuál iba a ser la apuesta y cuál iba a ser la puesta en escena y ya, bueno, o sea, todo fluyó bastante bien, por suerte. ¿En qué momento de toda esta producción decides que la película, no sé si se le puede llamar, que puede ser como un híbrido entre documental y ficción? ¿Cómo decides? En este momento habías comentado que querías poner algo en imagen, porque obviamente no solo puedes poner el audio. ¿Qué momento decides que se puede interpretar las cosas que ellas van contando? Sí, o sea, realmente fue casi que desde el principio, porque yo en el momento en que planteo el primer tratamiento de la película, yo ya sé que las mujeres me van a pedir el anonimato. Yo ya había hablado con 3 o 4 mujeres y todas me dijeron, no, yo no quiero salir en pantalla. Entonces ya tenía el reto. Y yo de buenas a primeras pensé, ok, vamos a trabajar con actrices. Claro,
Fue mutando, por supuesto, o sea, de la idea inicial, pero en esencia, desde el primer tratamiento ya había planteado una puesta en escena así. Y bueno, tuve muchísimo rechazo en realidad, siendo muy sincera, en la parte de financiamiento. O sea, yo no apliqué a fondos ni de desarrollo ni a talleres de desarrollo. Yo, como ya tenía la primera experiencia, la primera película, yo dije, ok, quiero hacer esta película, entre comillas, rápido. Y empecé a aplicar a fondos de producción, y, bueno, sí de desarrollo y también de producción, a fondos sobre todo, no talleres. Y de alguna forma, sí, empezaron a cuestionarme muchísimo la puesta en escena. Porque, obviamente, las personas que son, o sea, cuesta mucho disasociar el documental de un cierto estilo visual, ¿no? O sea, a pesar de que hay muchísimos estilos de documentales, rayar ya con la ficción tan así, tan fuerte como en una puesta en escena completamente ficcionada, resulta como extraño. Entonces a mucha gente le decía, no, es que no entiendo qué va a hacer qué va a pasar. O sea, no entiendo qué se va a ver, no entiendo qué se va a ver. En un momento tomamos la decisión desde producción, ¿verdad?, de hacer un teaser como para tratar de hacer esa exploración visual e integrar esos testimonios. Hicimos un cortito que se llama Memorias, un poco en la misma línea, simplemente como a modo de teaser de lo que podría eventualmente llegar a ser la película, y eso sí nos abrió camino. O sea, eso ya como que dijo, ok, y la gente empezó a decir, bueno, tal vez funciona, tal vez. Ya como que empezaron a apostar por la película y ya nos dieron un par de fondos, y con esos fondos, bueno, fuimos redondeando presupuesto hasta que tuvimos lo suficiente para filmar. Pero sí, el hacer cosas híbridas de alguna forma todavía siento que genera obstáculos. No necesariamente rechazo, sino como obstáculos, como que cuesta más vender, entre comillas. Sí, como ver la idea, o sea, sí, no me imagino cómo llegaste a decir, es que quiero hacer una película que es casi documental, pero también es ficción. Obviamente, cuando uno lo dice así como, suave, porque me está contando. Pero ya verlo, creo que funciona bien. Exacto. Habían palabras como medio prohibidas, ¿verdad? Porque película híbrida no está tan bien recibida. También docuficción jamás, es una película que suena súper televisiva. O sea, son palabras que entonces en el proceso fui también aprendiendo a cómo mencionar la película. Al final, o sea, mi sinopsis decía, es una película que trata sobre, ¿verdad? O sea, yo no iba a decir, es un documental o es un largometraje de ficción. No, yo me quedaba con la palabra película. Porque realmente es una película. Exacto, es una película que juega con diferentes elementos para contar estas historias tan potentes de estas protagonistas. Entonces, bueno, creo que también el proceso me enseñó a mí un poco cómo hablar de la película, ¿no? ¿Y cómo escoges a Sol? ¿Cómo decides que ella va a ser la cara de estas mujeres? También fue un proceso muy lindo. Bueno, trabajé con Kim Picado en el casting y ella, bueno, fue un proceso de preproducción que debo admitir, no quiero volver a repetir nunca, porque fue muy corto. O sea, no me di tiempo. Yo tenía la presión, o sea, yo no estaba lista todavía para filmar, pero tenía la presión de los fondos, ya me tocaba filmar. Entonces tuve que correr un poco y pusimos una fecha. Yo ya sabía desde el principio de año que la fecha iba a ser esa, pero tardé mucho con el guión. Me costó muchísimo más sacarlo de lo que yo esperaba. Y ya cuando por fin tenía el guión, faltaba, ¿qué? Un mes, 3 semanas para la película. Entonces, para filmar. Entonces, tuvimos que correr muchísimo con la preproducción. O sea, fue una preproducción apurada y el casting también. Entonces, bueno, por suerte trabajé con Kim y ella nos ayudó un montón a encontrar ese talento. Yo desde que vi a Sol, la verdad que algo vi, o sea, yo la vi y yo algo vi, pero seguía haciendo casting y así que seguía haciendo casting y volví a llamar a ciertas personas y las volví a llamar y las volví a llamar hasta que ya yo dije, sí, ella es, porque es que también había un miedo, o sea, de alguna forma en las mujeres, obviamente, o sea, estás hablando, pidiéndole a adultas mayores que se desnuden en cámara. Entonces, eso también supuso un reto, porque era también llevarlas a meterse en el universo de la película para estar de acuerdo a exponerse de esa forma, ¿no? Y tenía que surgir de ellas, yo no las podía obligar, yo no les podía decir, ok, ya estás contratada, me encantas vos, ok, vamos, de chinguese. No, o sea, parte de la conversación de si querían apuntarse a un proyecto así. De hecho, eso limitó muchísimo la posibilidad de cast.
¿verdad? O sea, muchísimas mujeres de antemano dijeron, no, yo jamás me desnudo, ¿verdad? Y, Y la desnudez o sea, si ya es un tabú la desnudez, imagínate la desnudez en la adultez mayor. O sea, y más en cámara. Ya exacto. más. Exacto, porque además queda para siempre. Y bueno, fue muy interesante, o sea, con Sol trabajamos, Sol, digamos, no es actriz, es bailarina, y fue un proceso también de trabajo distinto con ella, porque de alguna forma tocaba coreografiar, ¿verdad? Lo que tenía que hacer en la escena. Entonces íbamos ella y yo ensayando como si fuera precisamente una coreografía. No, ¿verdad? De, ok, esto es lo que necesitamos, hablar el texto. No, no, no. Era más como desde la fisicalidad del personaje, desde el movimiento. Entonces fue muy interesante realmente trabajar con ella. Para hacer como que dijeran que ella nunca había actuado, realmente se siente muy natural dentro de la película. O sea, incluso por momentos me pasaba que yo me perdía entre el audio y yo decía, ella es la que me está contando la historia, o sea, es ella. O sea, no es alguien más, es ella. Y yo creo que eso me gustó mucho también de la peli, porque siento que ella transmite esas vivencias. No sé si, como decía ella, que es como un exorcismo, como que salió de ella. No sé si vos cómo lo sentiste dentro del trabajo de la producción cuando estaban filmando, si ella... Pues, no, fue muy lindo el acercamiento que tuvimos ella y yo también, porque hablábamos mucho de los testimonios, de su vida, de mi vida, o sea, como que generamos un vínculo muy hermoso que aportó muchísimo. O sea, es decir, el constante diálogo entre ella y yo creo que sirvió muchísimo para generar eso, para que ella se empoderara y se apropiara de alguna forma de esos testimonios. Ella los escuchaba constantemente, llevábamos, o sea, es decir, como que cuando había momentos de más tensión, ¿no? O sea, ella sacaba de adentro para demostrar, ¿no? O sea, para mostrar, o sea, de alguna forma ella como que mucho de lo que tenía aquí guardado, que tampoco, no necesariamente lo habló, lo conversó, lo sacó, ¿sí me explico? Entonces sí, fue muy bonito. Yo creo que eso, gracias al diálogo constante, el contarnos nuestra vida, también fue un proceso con ella, ¿no? Durante la película. Y ella de verdad creo que al final me agradeció muchísimo porque ella estaba muy escéptica y ella tal vez tenía muchos temas guardados que tampoco había hablado, que tuve la oportunidad de hablar durante el rodaje. Entonces también sacó mucha mierda de alguna forma. Lo digo constantemente, pero es que sí, o sea, a veces guardamos mucho. Sí, no, las personas siempre guardamos muchas cosas que en algún momento hay que buscar esa liberación y qué cool que ella pudo liberarlo haciendo este trabajo tan hermoso. Sí, y yo creo que también siendo bailarina, creo que, o sea, es decir, si hay algo que carga, o sea, es decir, todos los malestares, yo ahora ando con una contractura gigante, ¿sabes? Como todos los malestares son también cargas emocionales. Y ella que trabaja con el cuerpo tuvo esa capacidad de dejar que el cuerpo se moviera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que le aportó muchísimo su historia, su experiencia como bailarina y bueno, el diálogo constante entre las dos. Qué carga, me encanta. Y ahora, ¿cómo has vivido la recepción? Sé que la película estuvo en el Festival de Berlín, otra vez estuviste por allá. ¿Cómo fue esta segunda experiencia en Berlín presentando otra película? Ganaste el premio Panorama del público, eso quiere decir que hay una aceptación. ¿Cómo has vivido esto y qué sigue para la película después de que el Cerefic? Yo sé que ya tiene fecha de estreno, por dicha, en agosto. Exacto. Bueno, la película está viajando, ha viajado a bastantes países en festivales. Estuvo en Berlín, bueno, Berlín fue una experiencia hermosísima, la verdad, pudimos muchos del crew estar ahí presentes, además fue como conjugar también mundos porque estuvo parte del crew de Costa Rica y estuvo parte del crew de España, que fueron donde hicimos la postproducción, entonces conjugamos ahí y fue muy lindo compartir esa película. La recepción de la película fue hermosísima, la verdad que el primer pase, claro, yo súper nerviosa y yo recién saliendo de postproducción, porque realmente terminé la película una semana antes de estrenar. Entonces yo todavía estaba como con, ¿verdad? Como con a flor de piel todos los errores y todas las, ¿verdad? Las cosas pendientes que ya tuve que cerrar porque ya era tiempo de estrenar, pero no porque quedó. Pero bueno, la verdad que yo tuve un visionado bastante racional de alguna forma, ¿no? Yo seguía viendo ahí como, ay, Dios mío, y esto, ay, Dios mío, y esto. Pero la gente no, la gente por el contrario, más bien se reían, se morían de risa, ¿verdad? Se conmovieron muchísimo.
O sea, creo que además tuvimos una sesión de aplausos larguísima, nos aplaudieron cuando salieron los créditos, cuando prendieron las luces, cuando salimos adelante, ¿no? A hablar, o sea, fue como súper cálida, fue hermosísima y la verdad que se repitió, tanto así que todas las sesiones, o sea, presentamos la película 5 veces durante el festival y una sexta vez el día de la premiación y todas las veces a sala completamente llena. Entonces, de verdad que uno como directora, o sea, no puede pedir más, o sea, de verdad que la gente haga fila por ver la peli, que se agoten las entradas, o sea, es hermoso, la verdad que es muy gratificante y de verdad, de corazoncito lo agradezco, ¿no? Es como un abrazo, ¿no? De alguna forma. Sí, y eso que dices se refuerza con que ganara el premio del público, es que ganó el premio del público, o sea, es el que la gente que pagó o fue al festival votó y dijo, esta es la película que me emocionó. Sí, exacto, eso es hermosísimo, la verdad, o sea, porque a veces hacemos cine de alguna forma muy racional, ¿no? Y esta película en particular fluye más en el espectro emocional y creo que el que conecte con las personas es lo más hermoso. O sea, yo creo que me llevo de esta película como eso, ¿no? Como esa necesidad de conectar con el público. Y en el largo que has presentado esta película, te han dicho algún comentario que te ha impactado, que te ha emocionado? O sea, un comentario que te deja la película, así, no sé, algo, claro. Una reflexión. Yo creo que más que reflexión es eso, es como, o sea, el sentir, digamos, a mucha gente conmovida. Me ha pasado particularmente que chicas jóvenes ven la peli y se conmueven, ¿verdad? Brutalmente, o sea, como que les mueve algo ahí adentro, porque yo creo que las cosas se cargan generacionalmente, ¿no? O sea, hay cosas que habitan nuestros cuerpos que no necesariamente vivimos nosotras. Y yo creo que por eso te decía el vínculo, ¿verdad?, entre hija y nieta. Creo que hay una realidad que nosotras, que habitan nuestros cuerpos, que nosotros no necesariamente vivimos, pero que sabemos que ahí está. Entonces, como que sale ese dolor, ¿no? Sale eso a la hora de ver la peli. Y bueno, eso. Hay chicas que se me acercan después de la función y me dicen, necesito abrazarte, ¿sabes? Como que hay algo ahí que necesitaba salir, que necesitaba verse, escucharse, no sé, eso. Y bueno, no sé, una chica de Rumania me dijo que, o sea, me escribió inclusive diciéndome, yo traduzco en rumano los subtítulos porque yo necesito que esta película la vea mi mamá, mis tías y mi abuela. Entonces, sí, como te dije al principio, yo quiero que mi mamá la vea la película. Exacto, yo necesito traducirla porque quiero que ella la vea. Entonces, no sé, o sea, creo que es una reacción muy, muy genuina que produce la película. Sí. Ahora, me preguntaste que sigue. Bueno, primero el estreno nacional, el 29 de agosto, a partir del 29 de agosto en salas. Ya iremos definiendo, ¿verdad?, en qué salas, pero de fijo en el Magali y alguna otra ahí que se apunten a una propuesta un poquito más arriesgada. Y la peli seguirá viajando, espero, y bueno, ahí voy para Perú, va para Estados Unidos, para Irlanda, para Busan, que es en Corea del Sur, o sea, ahí sigue viajando la película, por dicha, y sigue encontrándose con el público. Qué chiva, y qué dicha que una película como la tuya y de aquí de Costa Rica pueda viajar tanto y que mucha gente la pueda ver, y que al final yo creo que es una historia universal, yo siento, es una historia universal que muchas mujeres a lo largo de todo el planeta pueden identificarse. Yo creo que ese es el mensaje más fuerte de la película. Yo qué triste, pero sí, lo entiendo. Desgraciadamente, yo hoy justo estaba pensando mientras que caminaba, porque hay cosas muy hermosas, ¿no? O sea, la película tiene mucha luz también y muchas cosas súper chistosas y creo que eso es lindo también, ese balance que tiene la peli. Pero qué duro pensar, porque alguien me dijo, de hecho, ahora que estrenamos en el Cerefic, o no sé, un día de estos, me dijeron, es que qué fuerte, porque realmente lo que vivieron algunas de estas mujeres literalmente es tortura. Y yo no lo había pensado así, o sea, nunca lo había nombrado así. Pero la verdad es que sí.
¿sabes? O sea, la verdad es que si lo pensás y pensás en ese testimonio, en algunos de esos testimonios, puta, Sí, perdón. es que, no, no, tranquila, no, 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 es que es verdad, porque es que son historias, vivencias reales de estas mujeres, de estas personas que, como dices vos, nunca pudieron hablar y que se quedaron calladas por alguna forma, de la sociedad, las costumbres, las tradiciones o los valores familiares no te decían, no, o sea, te casaste con este hombre y de ahí no te puedes mover, porque es lo que le pasó tal vez a muchas mujeres, que las obligaron a casar, porque hubo un tiempo que las obligaron, te casas con ese, y punto, usted no tiene voz ni voto. Entonces, pues sí, puede ser como una tortura, porque sí, incluso hablando de los temas de la película, o sea, que una persona o una mujer en este caso no pueda vivir un orgasmo, es que es heavy, o sea, porque es parte de ti, de tu sexualidad, de tu cuerpo, y es algo que toda mujer tiene derecho a experimentar. Y como dice ella, que ella tuvo hijos, pero era ahí, o sea, sin vivirlo, sin sentirlo, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, Entonces, de última es eso. Yo creo que lo que conecta con la gente es precisamente ese balance, ¿no? Entre lo chistoso, lo reflexivo, porque también hay muchas cosas que vos te quedas, qué intenso, ¿no? O sea, el pensar en la soledad, en la muerte, que se acerca, que se avecina, que ya no estás, que te pone en primera fila, ¿no? Porque ya se empieza a morir todo el mundo alrededor tuyo también. Entonces, eso te obliga, digo, a reflexionar sobre la vida y demás. Pero bueno, y no, yo creo que ese balance también conecta mucho con la gente, porque de última pasas muerta de risa y de repente te golpea, ¿no? sí, totalmente. Pero no, muchísimas gracias, Antonella, por la conversación. Me encantó conversar con vos otra vez y hablar de una película tan bonita, tan sincera. Eso es lo que me queda con la película y quiero que muchas mujeres la vean, porque algo que gracias a lo que ha pasado en los últimos años, por dicha, existen estas películas, porque esas películas antes no existirían. Y ahora, que en esos tiempos, tarde, porque la verdad, tarde, pero por lo menos ya lo estamos haciendo y estamos hablando de estos temas que antes era imposible, y menos hacer una película híbrida, como dices vos, antes menos todavía. Y ahora que tengamos esta oportunidad es lo que más valoro realmente, como profesional que no está metido en esto. Buenísimo. Muchas gracias a vos por la entrevista y por el espacio. Sí, nos vemos y esperamos verte en otra película más, que continúes y aquí estaremos. Muchísimas gracias. Chao. Chao.